Quizá han oído el nombre, ¿verdad? El apellido, por lo menos, de Rockefeller. Ese hombre fue el más grande hombre de negocios de todos los tiempos. Se estima que su riqueza en su tiempo fue la riqueza más grande que un hombre haya tenido en toda la historia de la humanidad. Fue el hombre más rico en la historia de la humanidad. A los 16 años no pudo ir a la escuela. Se obtuvo un curso de correspondencia para estudiar contabilidad. 3 meses estudió por correspondencia y se lanzó a buscar su primer trabajo. 16 años de edad. A los pocos años ya tenía su propio negocio. A los 27 ya era dueño de su primera refinería de petróleo. Y a partir de allí, en 30 años, construyó el negocio más poderoso, de hecho un monopolio petrolero que generó muchas controversias y muchas críticas por su estilo agresivo de hacer negocios, pero fue uno de los negocios más exitosos de la historia de la humanidad. John Rockefeller era un cristiano comprometido que asistía fielmente a los servicios dominicales y a las reuniones de oración entre semana en su iglesia. Él empezó a diezmar desde la primera ocasión que recibió un salario. Desde su primer trabajo, él empezó a dar el diezmo a Dios. Y esa fue una práctica que continuó por todo el resto de su vida. Él vivió hasta los 90 y tantos años. Fue una persona extremadamente frugal que evitaba cualquier gasto innecesario para poder invertir más y para poder dar más. Él dijo: fui entrenado desde el principio para trabajar y ahorrar. Trabajar y ahorrar. He considerado siempre como mi deber religioso el ganar honradamente todo lo que pueda y dar todo lo que pueda. Él fue quizá la persona más generosa que ha habido en la historia del mundo. Apoyó muchas causas nobles para el beneficio de la sociedad, especialmente la educación. Fundó muchas escuelas, muchos colegios y muchas universidades, entre ellas la Universidad de Chicago. Y especialmente se interesó mucho en ayudar a la gente de raza negra y estableció escuelas y universidades para ellos, y especialmente para mujeres de raza negra. También dio mucho para la investigación médica, para el descubrimiento de medicamentos y para la erradicación de enfermedades en todo el mundo. Nadie ha dado tanto a la sociedad como dio este hombre. Él fue también un hombre consagrado a su familia, fue un buen esposo y fue un buen padre, que a pesar de estar en el desarrollo de uno de los negocios más grandes que existieron en la historia, él siempre tenía tiempo para estar con su familia. Nunca descuidó su hogar. Se retiró a los 55 años y dedicó los siguientes 42 años de su vida a la filantropía, usando su riqueza para beneficiar a la sociedad. Esto es nada más un
brevísimo resumen de su vida. Me quedé con ganas de comprar su biografía, que es un tabicón así, para leerlo. Me impresiona que gente que tenga principios cristianos bien arraigados en su vida pueda llegar a ser una persona, un hombre o una mujer de negocios exitosa, aplicando principios de Dios. En la ocasión pasada ya estábamos hablando de la importancia de hacer negocios con integridad, de hacer lo correcto, no lo conveniente, y de mostrar en todas nuestras acciones en el ámbito de los negocios una honestidad cristiana. La Biblia nos manda procurar tener tranquilidad y ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras manos, conduciéndonos honradamente para con todos, conduciéndonos honradamente. Y varias cosas estuvimos mencionando, como la importancia de honrar nuestra palabra. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, aunque no haya un papel firmado, si dimos nuestra palabra, debemos de cumplir nuestra palabra siempre. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay personas a las que se nos dificulta decir no. Si nos piden algo, si hay alguna solicitud de alguna naturaleza que nos llega, se nos dificulta decir no, y entonces decimos que sí, sabiendo que no lo vamos a hacer, porque no somos capaces de hacerlo, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no tenemos la manera de hacerlo, pero decimos sí, porque nos cuesta decir que no, y entonces nos comprometemos a hacer algo que sabemos que no lo vamos a poder hacer. Tan sencillo como decir, hermanos, tenemos clase, empezamos las clases el próximo domingo. ¿Cuántos van a estar aquí a la clase? Y el día de la clase no están. Nuestro hablar, nuestra palabra debe de ser más valiosa que el oro. Cuando decimos sí, es porque vamos a cumplirlo. Y si sabemos que no podemos hacerlo, entonces debemos con cortesía decir que no. Y esto es algo muy importante en los negocios. Si nosotros ofrecemos cosas que no podemos cumplir o que no queremos cumplir, entonces nosotros vamos a ganar una reputación negativa. Es muy importante que nosotros, cuando demos nuestra palabra, la cumplamos. La Biblia dice: mejor es que no prometas que prometas y no pagues o no cumplas. Es mejor no prometer. Es muy importante en cualquiera que sea nuestro campo laboral, aún como estando en el lado del trabajador o estando en el lado del dueño de un negocio pequeño o grande, cualquiera que sea su tamaño, es muy importante que nuestro carácter y nuestra integridad nos lleven a ser el mejor ejemplo para que nuestros colegas o nuestros colaboradores lo puedan seguir. Debemos de ser ejemplo de puntualidad, por ejemplo. Necesitamos ser ejemplo de verdad, siempre hablando la verdad. Necesitamos ser ejemplo de honestidad y de excelencia. Una de las cosas que mencionamos ya fue el desechar cualquier clase de práctica fraudulenta en nuestro negocio. Hay
muchas maneras de hacer fraude en cualquier tipo de negocio. Podemos nosotros ofrecer, no sé, construir un edificio con materiales de tal y tal calidad, el acero, por ejemplo, que vamos a usar de tal medida y de tal calidad, pero podemos meter materiales más baratos. Nadie lo va a saber, porque esos materiales van a estar ahí escondidos en la estructura del edificio. Nadie lo va a saber, pero es una deshonestidad. Como mencionábamos, la Biblia frecuentemente habla de no tener pesas falsas, de no tener kilos de 800 gramos, ni siquiera de 990. Nuestros kilos deben ser de 1000 gramos. La Biblia habla tan fuerte de esto que dice que pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, en todo tipo de comercio, nosotros podemos caer en esa costumbre. Si le quitamos un poquito a cada kilo, pues vamos a terminar con una buena ganancia. Y nos parece que es algo muy magnífico para nuestra economía. Pero el problema es que aunque nadie jamás se diera cuenta de que estamos defraudándolos, Dios lo sabe, Dios lo ve, y eso finalmente va a traer una consecuencia a nuestra vida. Como también lo leímos, el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Necesitamos ser honestos en todos nuestros tratos comerciales. Necesitamos ser honestos en todos nuestros negocios. La Biblia dice en Lucas 16, versículo 10: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Hay muchas oportunidades en cosas pequeñas para hacer trampa en la vida y en los negocios. Hay muchas oportunidades para hacer trampa en el trabajo, en la oficina, para robar un poco de tiempo, para robar un poco de recursos, para robar un poco de aquello que nos ha sido confiado. Y podemos nosotros inventar muchas excusas para hacerlo. Podemos pensar que pues nuestro jefe o la empresa pues son muy malos, abusan, y tienen tanto que quitarle esto será como quitarle un pelo a un gato, como se dice, ¿no? ¿Quién lo va a notar? Nadie lo va a notar, nadie lo va a resentir. Pero necesitamos ser honrados en lo poco, necesitamos ser íntegros en lo poco. Esas pequeñas oportunidades que hay por donde quiera para ser falto de integridad, necesitamos tener cuidado de ellas. El fundador de Hobby Lobby, David Green, del cual ya hemos mencionado, en uno de sus libros, él dice los principios fundamentales que él tenía para su negocio, y creo que aplican en cualquier negocio. Los dos primeros que él menciona como principios importantísimos para manejar un negocio, él dice: número 1, maneja tu negocio en armonía con las leyes de Dios. Eso te ayudará a mantener un comportamiento ético siempre.
Debes buscar agradar a Dios en todo lo que haces. Este es el principio número 1 de este exitoso hombre de negocios en la actualidad. Hacer las cosas de acuerdo, en armonía con las leyes de Dios, y hacer todo para agradar a Dios en el negocio. Y el número 2, el principio número 2 que él menciona: enfócate en la gente más que en el dinero. Enfócate en la gente más que en el dinero. Y al hablar de gente, él está pensando en dos importantísimos tipos de gente. Dice él: sin empleados y sin clientes no llegarás a ningún lado. Entonces debes de cuidar a tus empleados y debes de cuidar a tus clientes. Es muy importante. Cuando el hombre de empresa no cuida de su equipo de trabajo, de su personal, seguramente va a perder muy buenos elementos, seguramente va a perder en muchas maneras, porque no está cuidando a la gente que está bajo su cuidado. Y por otro lado, si no cuidas a tus clientes, si no les das el trato justo, honesto, íntegro, entonces vas a salir perdiendo a la larga. A veces alguien en cualquier tipo de negocio puede pensar: pues voy a hacer un buen negocio y voy a sacarle hasta el último peso a este cliente, y y entonces lo hace, pero ese cliente queda con la inquietud, o quizá queda muy claramente de que se abusó de él, y lo que va a hacer ese cliente es a hablar negativamente acerca de ese negocio. Y entonces el negocio va a perder no nada más a ese cliente, sino a todos los demás posibles clientes, porque todos ellos oyeron ese reporte negativo. Una de las maneras más efectivas de promover un negocio es a través de el comentario positivo de tus clientes. Si tus clientes están satisfechos, si aquellos a quien tú sirves a través de tu negocio quedan contentos, lo van a comentar con mucha gente, van a decir: wow, fulano de tal me dio tal servicio, quedé tan satisfecho, me dio un precio justo, te lo recomiendo. Pero si no fue así, si no cuidaste a ese cliente, entonces ese cliente, cuando le pregunten, va a decir: ¿sabes qué? Nunca hagas negocio con esa empresa, nunca hagas negocio con esa persona, porque a mí me fue así y así. Cuida a la gente. Una cosa que David Green escribe en su libro, una frase que en este sentido de la honestidad y la integridad, él dice: si sabemos que algo está mal, que es ilegal o que es chueco, si sabemos que algo es chueco o ilegal o está mal, sencillamente no lo hacemos. Punto. Se acabó. No vamos a estar ahí jugando de que bueno, quizá un poquito porque nos conviene. Si es algo ilegal, si es algo que está mal, si es algo que va en contra de la ley, entonces no vamos a tener nada que ver con eso. El carácter cristiano debe de relucir en todos tus tratos de negocio. La Biblia dice: criados, estad sujetos con todo respeto, es 1 Pedro 2:18, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Combino estos dos textos para decir: el carácter cristiano de un jefe,
de un supervisor, de cualquier persona que tiene a su cargo a otras personas, debe de salir a relucir en todos tus tratos con las personas que trabajan para ti. Alguien puede decir: hermano, es que usted no conoce a mis empleados, son pero requete duros, cabeza dura, y tengo que hablarles a gritos, tengo que decirles groserías. Perdón, pastor, pero yo sé que soy cristiano y no debo decir groserías, pero en el trabajo les digo groserías porque si no, no me oyen, si no, no me obedecen. No se vale. Algunos entonces piensan que para ser un buen jefe y para sacar adelante el proyecto o el negocio tienen que ser duros, tienen que ser látigo en mano, tienen que ser gritones, tienen que ser difíciles, toscos con sus empleados. No es eso lo que vemos en la Escritura. De hecho, aquí dice muy claramente: dejando las amenazas, dejando las amenazas. Y hace esta comparación entre dos tipos de jefes: jefes amables, afables y buenos, o jefes difíciles de soportar. Si tú eres el jefe, ¿de cuál tipo eres? ¿Eres difícil de soportar? ¡Ay, aguas, aguas! ¡Ya viene el jefe! ¡Ay! Tu carácter cristiano es lo que debe de controlar la forma en que hablas, la forma en que tratas, la forma en que te comportas. Es necesario que haya un sentido de justicia, de cristianismo reflejado en un trato justo en todo medio laboral. El jefe no debe de abusar de ninguna manera, ni tener favoritos, ni gritar, ni usar palabras denigrantes. Una costumbre muy fea que hay a veces en los medios de trabajo es usar apodos denigrantes. Unos a otros son muy creativos para encontrar apodos denigrantes, para inventarse sobrenombres para los compañeros de trabajo que pueden ser a veces muy humillantes. Es algo que debe de prohibirse, debe de cancelarse, y el jefe es el primero que debe de cancelar eso de su vocabulario. El no avergonzarlos en público. Un jefe difícil es un jefe que va a gritar y avergonzar a la gente en público, delante de los demás, pensando que va a salir ganando, que su autoridad va a ser reafirmada o algo así. Pero no es así. Alguien que grite y que avergüenza a los colaboradores en público es alguien que va a salir perdiendo a la larga. Por el contrario, debe de reconocerlos, elogiarlos cuando hacen un buen trabajo, exhortarlos en privado si algo han hecho mal, y no abusar en ninguna manera. Deuteronomio 24, versículo 14 dice algo muy particular en este sentido. Dice Deuteronomio 24:14: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día les darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. La opresión y el retener el salario de un trabajador es algo que Dios no aprueba. A mí, una de las cosas que me da pena de mi país, México, es escuchar muchas veces
dependencias de gobierno que deberían de ser las primeras en cumplir con la ley y en tratar bien a sus trabajadores. Encontrar dependencias de gobierno en que tú tienes que entrar a trabajar y por meses no te pagan. Quincena tras quincena tras quincena te sacan cuentos de que no sé qué, que el sindicato, que no sé qué, la tesorería, que quién sabe qué, y no le pagan a sus trabajadores y no les dan las prestaciones de ley, y son dependencias de gobierno. Es increíble para mí, pero igual sucede en la iniciativa privada. Hay muchas empresas y muchos jefes que oprimen y que no pagan el salario en el tiempo correcto a sus trabajadores, y esto es una práctica completamente contraria a los principios de Dios. La Biblia dice, Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Si somos jefes, gerentes, supervisores, empresarios, dueños de un pequeño negocio, necesitamos saber estas dos cosas: que todos nosotros tenemos un jefe en los cielos, ante el cual vamos a rendir cuentas de cómo manejamos nuestros negocios en la tierra. Y necesitamos saber que Dios quiere que hagamos lo que es justo y derecho con nuestros empleados. Necesitamos hacer lo que es justo y derecho. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Tantos y tantos y tantos negocios hay en donde ni siquiera las prestaciones mínimas de ley se le dan al trabajador. Me sorprende mucho, porque incluso gente extranjera que en su país no se atrevería a hacer eso, viene a México a hacerlo. Europeos, americanos, vienen a México a hacerlo, como que investigan y preguntan: aquí en México, ¿cómo se hacen negocios? Pues aquí en México, mira, tú los contratas, les pagas el salario mínimo, no les das seguro social, no les das nada, y si no quieren trabajar contigo, que se larguen, porque hay una fila más que te va a pedir trabajo. Y tantos negocios hay en este país en donde los trabajadores no reciben ni siquiera las prestaciones mínimas de la ley. No tienen seguro social, ni Infonavit, ni nada parecido. Es un abuso. La Biblia dice: haced lo que es justo y derecho. Esto es lo que la ley de nuestro país nos manda, y esto es lo justo y derecho que deberíamos de hacer todos. Ahora, en este país, pues dicen que la ley se hizo para violarla, para quebrantarla, para ignorarla. Pero Dios está levantando a una clase diferente de hombres de negocios. Son hombres de negocios y mujeres cristianos que conocen la palabra de Dios y que honran a Dios, siendo justos y derechos. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se paga el seguro social? ¿Por qué no se pagan las prestaciones? ¿Por qué no se le da al trabajador lo que la ley establece? Pues la razón básica es porque es un ahorro. Dar las prestaciones significa por lo menos gastar 30% más de lo que un salario cuesta. Entonces, ahorrarse 30% de la mano de obra es una utilidad muy importante. Y muchos lo que van a decidir es: pues yo me lo voy a ahorrar.
no lo voy a gastar en mis trabajadores y me lo voy a quedar yo, pensando que eso es una gran ganancia. Puede ser que sí sea una gran ganancia, puede ser que algunos hayan hecho mucho más dinero del que hubieran hecho de otra manera, puede ser, pero están siendo injustos, no están siendo derechos. Ese dinero no le pertenece al jefe, no le pertenece al dueño. Ese dinero le pertenece a los trabajadores. Un ejemplo muy práctico y de la vida diaria, ¿no? Cuando un trabajador tiene necesidad de ir al médico, de ir al hospital, no puede hacerlo. Tiene que ir con sus propios recursos a un médico particular, o tiene que ir a quizá los servicios de la Secretaría de Salud y del Seguro Popular, porque no tiene derecho a servicios médicos. O hablemos de obtener una casa. No puede tener acceso a ese derecho porque su empresa no ha estado pagando los impuestos y las prestaciones que se requieren. ¿Y cuántos podrían haber ya obtenido su casita o tener otra clase de servicios, pero sus jefes han sido injustos, no han sido derechos y se han enriquecido porque se han ahorrado todo eso? Quizá a mí, en lo personal, me hubiera gustado ahorrarme un dinerito por allí y tener un Rolex y comprar un auto nuevo cada año y tener un departamentito ahí cualquiera, ¿no? En la isla del pobre, o no sé cuántas cosas pude haber tenido y no tengo, porque siempre, desde el principio, fue una decisión que yo llegué a tomar. Vamos a hacer derechos, vamos a facturar todo, vamos a pagar todas las prestaciones y aún más allá de lo que la ley exige. Eso quizá me ha hecho perder una buena cantidad de ingresos, pero estoy bien contento, estoy muy satisfecho. Más vale tener una conciencia limpia delante de Dios que cualquier cantidad de dinero. En el trato que debemos darle a la gente, Filemón capítulo 1 versículo 16, a veces algunos jefes tratan a sus empleados como herramientas, y a veces como animales, con un menosprecio y una falta de valoración hacia las personas. Pero Filemón capítulo 1 versículo 16 expresa el consejo de Pablo para Filemón en cuanto a Onésimo, su esclavo, y le dice que lo reciba, no ya como siervo, antes, más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuánto más de ti en la carne y en el Señor. Onésimo era un esclavo. Él podría ser tratado a palos, podría ser vendido, podría ser explotado, y nadie le hubiera reclamado a Filemón nada. Pero Pablo le dice: no lo recibas ya como un esclavo, como un siervo, recíbelo como un hermano amado. Necesitamos tener un cambio en la manera en que vemos nuestras relaciones laborales. Una cosa, por ejemplo, que
me parece muy importante es el establecer horarios de trabajo que sean favorables para la persona y para la familia del colaborador. Hay trabajos en donde no hay horario. Llegas muy temprano y la hora de salida nadie sabe. Pero eso daña la vida familiar. Y cuando el trabajo les exige incluso trabajar los domingos, eso daña aún su relación espiritual con Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de tener en nuestro trato como gente de negocios a nuestros empleados es darles un horario que les permita tener vida familiar y vida espiritual. Uno de los problemas que encontramos en el medio de negocios, cualquiera que sea este negocio, es el que se podría llamar como el síndrome de el jefe. El sentirse el mero, el uy. El Señor Jesucristo habló acerca de esto en Lucas 22, versículo 24. Cuando hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Muchas veces, gracias, en el medio de negocios, cualquiera que sea, está esa actitud, ¿no? Yo soy el mero jefazo. Y hay a veces una actitud como arrogante, una actitud como de decir: háganse a un lado, aquí ya llegué. Una actitud de que yo soy el jefe, el número uno. Y eso se convierte en una actitud muy irritante a veces, muy despectiva también. Yo recuerdo a un muchacho hace muchos años, nos asociamos para poner un pequeño negocio, y yo era nada más así como que lo visitaba de vez en cuando, y él era el que se hacía cargo del negocio. Pero cada que lo visitaba me daba como una sonrisa y tristeza, porque el muchacho pues se le subió. Entonces él era el jefe. Todos se tenían que dirigir hacia él como el licenciado, y tenía su oficina, y tenía que quien le hiciera su cafecito, y él no tenía título de licenciado, pero se hacía llamar así. Era el jefe. Y ese pobre negocio pues lo aguantó un ratito y quebró muy rápido. Había nada más que una imagen falsa que este muchacho quería darse. Recuerdo otros colegas en otro ámbito de negocio, que ellos eran así como que muy elegantes, muy ejecutivos, eran los jefes. Ellos eran esas personas que jamás se levantarían la manga de su camisa para ayudar a realizar algo del trabajo, porque ellos eran los jefes. Y ese negocio fracasó eventualmente, porque esa actitud
de ser el jefe es una actitud negativa y destructiva. Lo que Cristo nos enseña es que el que quiere ser mayor debe ser el que sirve. El que quiere ser mayor debe de tener una actitud de siervo. Cuando nosotros estamos en un negocio, cuando nosotros tenemos un proyecto de esta naturaleza, no debemos de ir allí pensando ni en ser el jefe ni en hacernos ricos. Esas son dos ideas equivocadas. Necesitamos ir allí para servir a nuestros colaboradores y para servir a la gente a la cual le ofreceremos nuestros productos o servicios. Necesitamos mantener siempre una actitud de siervos. Me gusta mucho la actitud de Sam Walton. Él fue el fundador de Walmart, de Sam's Club y de otros negocios también. En el año 1985, la revista Forbes lo nombró el hombre más rico de los Estados Unidos. El hombre más rico de los Estados Unidos, 1985. Entonces, todos los reporteros en los periódicos financieros y en las revistas de la gente importante fueron para hacerle entrevistas y llevaron sus fotógrafos para ver quién era Sam Walton, para ver cómo vivía el hombre más rico de los Estados Unidos, para ver qué vehículo manejaba, qué ropa vestía, quién se encargaba de su imagen. Fueron a un pueblito en Arkansas y lo encontraron viviendo en un pueblito chico, manejando una camioneta pick-up vieja, vistiendo ropa comprada en Walmart, cortándose el pelo con el peluquero que tenía su peluquería ahí en la placita del pueblo, sin ningún lujo, sin ninguna pretensión. El hombre más rico de los Estados Unidos. Él tenía un espíritu emprendedor y competitivo. Siempre quería ser el mejor en lo que hacía, pero el dinero no era lo que lo motivaba. Ahora, ¿por qué queremos tener un carácter cristiano, integridad y honestidad y todas estas cosas que hemos hablado cuando somos jefes, cuando tenemos un negocio, cuando tenemos una empresa pequeña o grande o del tamaño que sea? ¿Por qué queremos hacer todo eso? Hay una razón principal, hay un propósito principal: porque queremos ganarnos el derecho de hablarle de Cristo a nuestros colaboradores, porque queremos, llegado la oportunidad, llegado el momento, decirle a nuestros colegas, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores: ¿saben qué? Yo amo a Cristo, Cristo para mí es importante, yo quiero vivir una vida para Cristo y quiero compartir con ustedes acerca de mi Señor. Nunca tendríamos el valor ni el derecho de hacerlo si nuestro carácter no nos respalda. Nunca podríamos nosotros hablarles del Evangelio a nuestros colaboradores si nosotros hemos tenido prácticas deshonestas y ellos lo saben. Por eso es muy importante. De otra manera, si nosotros intentamos hablarles de Cristo, ellos se van a voltear y van a decir: para ser como tú, para vivir como tú, para hacer tranzas como tú, ¿para eso quieres que yo sea cristiano también? Bah, no me interesa. Qué importante es que cada uno de nosotros, como empleados o como dueños o como lo que sea en el ámbito de trabajo, tengamos un testimonio cristiano. Cuando un empresario tiene un testimonio cristiano, entonces podría hacer cosas como, por ejemplo, invitar a sus empleados
a tener un tiempo devocional al inicio de la jornada laboral. ¿Saben qué? No están obligados, porque quizá en una empresa grande no todos sean creyentes, entonces no están obligados a asistir, pero vamos a tener un tiempo antes de iniciar la jornada laboral en donde vamos a tener un pequeño mensaje de la palabra de Dios y vamos a encomendar el día al Señor. ¡Wow! ¡Qué práctica hermosa que podríamos implementar en nuestra empresa! Podríamos quizá tener grupos de estudio bíblico antes o después del trabajo, del horario de trabajo laboral. Podríamos poner en nuestro negocio adornos, textos bíblicos que tuvieran un mensaje, no solamente para nuestros colaboradores, sino para cualquiera que entrara allí. Una de las cosas que me sorprendieron mucho cuando llegué a Monterrey, era el año 2001 y estábamos apurados tratando de terminar todo para poder abrir, y una cosa que pasó fue que Telmex no nos instalaba las líneas telefónicas, y ya era, no sé, un día o 2 días para la fecha de abrir y no teníamos teléfonos. Entonces hablé a Telmex y dije: miren, nos surge mucho, vamos a abrir, ¿cómo se llama su empresa? Librería Maranata. Les dije. Del otro lado de la línea me contestó: ustedes son cristianos, ¿verdad? Le dije: sí, somos cristianos, vamos a tener tenemos este proyecto aquí. El que estaba al otro lado de la línea me dijo: yo soy cristiano también, no se preocupe, eso yo lo arreglo. Así arreglaron la cuestión de los teléfonos. Y varias cosas me pasaron allí. Una de las cosas que siempre recuerdo es que necesitábamos unas flores para tener ahí un adorno. Habíamos invitado pastores, teníamos una pequeña reunión de inauguración. Entonces dije: necesito unas flores. Y me voy, ahí había visto yo que había un negocio de flores en la calle de Washington. Voy y me meto, y lo primero que veo en las paredes de ese negocio, y hasta el día de hoy así es, textos de la Biblia en todas las paredes de ese negocio. Después me enteré que los dueños son cristianos, y fue muy grato encontrar eso. Entonces, si tú tienes un testimonio cristiano en tu negocio, tú vas a ganar el derecho de hablar de Cristo, de predicar la palabra de Dios, porque vas a tener un respaldo muy fuerte. Quiero cerrar con algunos asuntos que debe cuidar un jefe o un hombre de negocios, y en general cualquiera que sea nuestro lugar en el ámbito laboral. Lo primero es Romanos 13:7. Dice la Biblia: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos de tomar esto como un principio inquebrantable en nuestra vida. Pagar a todos lo que debéis. Debemos nosotros de ser muy responsables con cualquier tipo de deuda que nosotros hayamos adquirido. Es muy triste y es muy lamentable y es muy contraproducente para las personas que acostumbran pedir dinero prestado y no pagarlo. A veces ocurre en el ámbito de las iglesias. Pues al fin, que es hermano, ni modo que me demande, ni modo que me meta a la cárcel. Entonces se pide dinero prestado con la clara intención de no pagarlo. Y eso es muy contraproducente. No hay bendición de Dios en eso. La Biblia dice: pagad a todos lo que debéis. Aquí, porque estamos hablando de negocios, una de las cosas que debemos de cuidar siempre es pagar a nuestros proveedores. Muchas veces en los negocios se recibe la mercancía a crédito, y ese crédito ayuda al negocio a financiarse, ayuda al negocio a funcionar.
Pero a veces abusamos de ese crédito. Nos dan crédito para pagar en 30 días, digamos, y nosotros nos ponemos muy elásticos y lo pagamos a los 45 o a los 60 o a los 100 y tantos, pensando que pues el proveedor ha de tener mucho dinero. ¿Qué es para él que yo no le pague a tiempo esta cuenta? Es muy importante pagar a todos lo que debéis en tiempo y forma. Ese ha sido un principio inquebrantable en nuestra vida de negocios. Tanto así que en la Asociación de Libreros Internacional nos han dado placas de reconocimiento por el simple hecho de que pagamos a tiempo. Una placa de reconocimiento para el distribuidor Ariel por pago puntual de sus deudas. Algunos proveedores dicen, hasta ustedes siempre se adelantan unos días y pagan antes del vencimiento. Siempre ha sido esa nuestra intención. Sentimos que es algo importante honrar a nuestros proveedores pagándoles a tiempo lo que nos han dado a crédito. La Biblia dice, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Si tú has adquirido una deuda y tienes con qué pagarla, no te escondas, no pongas pretextos, paga a tiempo, paga lo que debes, paga a tus proveedores. Y en esta misma línea, la segunda cosa es pagar impuestos. Esto es algo delicado, es algo difícil, y no quiero de ninguna manera ser ofensivo ni ser juez de nadie. Pero aquí nos dice la Biblia que al que le debemos impuesto, le debemos pagar los impuestos. Esto es algo muy parte de la cultura mexicana, el no pagar impuestos. A nadie le gusta. Algunos arguyen que pagar impuestos solamente incrementa la cantidad que se roban los funcionarios corruptos del gobierno. Y es verdad que hay muchos, demasiados funcionarios corruptos en el gobierno. Es verdad. Pero eso no es la excusa para que nosotros no cumplamos con lo que la ley establece y con lo que Dios nos pide. Otros arguyen que no debemos de pagarle impuestos a un gobierno que apoya causas contrarias al evangelio, como el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Y es verdad, tenemos gobiernos que se han alejado completamente de los caminos de Dios, pero eso tampoco es excusa para que nosotros rompamos los principios de Dios en nuestra vida o en nuestro negocio. Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando David Green, el fundador de Hobby Lobby, abrió una oficina de negocios en otro país fuera de Estados Unidos, le hizo saber a los empleados de ese país que ellos eran una empresa en donde la política era declarar todas sus operaciones y pagar todos los impuestos correspondientes. Los empleados no lo podían creer. Le dijeron, nadie paga impuestos, nadie paga todos sus impuestos en este país. Le dijeron, si usted paga todos sus impuestos, simplemente se van a ir a los bolsillos de políticos corruptos. Pero él les dijo, ese no es mi problema. Yo voy a cumplir con las leyes del país. Empezaron a hacer sus declaraciones completas y pagar sus impuestos. Y con el tiempo, inspectores de
de Hacienda de ese país llegaron para hacerle una auditoría. Y revisaron todos sus negocios, sus documentaciones, sus declaraciones, y estaban sorprendidos. Le dijeron: usted con esta pequeña oficina está pagando más impuestos que grandes corporaciones de nuestro país. Usted no debería de estar haciendo eso, le dijeron los funcionarios del gobierno, los inspectores. Le dijeron: usted no debería de estar haciendo esto. Y él se quedó sorprendido. ¿Por qué los funcionarios me están diciendo eso? Y entonces dice: descubrí el por qué. Es que a ellos les convendría que yo estuviera chueco, para que cuando ellos lo encontraran, entonces me dijeran: no se preocupe, lo podemos arreglar por aquí abajo de la mesa. Y él dijo: jamás yo haría eso. En nuestro país, esto es la práctica común. En una ocasión, si alguien tuvo un negocio hace años, recordará que hubo un tiempo en que había máquinas registradoras de control fiscal o algo así se llamaban. Entonces el gobierno le puso a cada negocio una máquina registradora, y todas las operaciones del negocio se tenían que registrar allí. Entonces nosotros teníamos nuestra maquinita, aprendimos a manejarla, nos documentamos, y recuerden que mi decisión siempre fue facturar 100%, hacer todas las cosas legales. Entonces llegan los inspectores: a ver, ¿cómo están manejando ustedes su máquina? Dijeron: lo están haciendo muy mal y están evadiendo. Dijeron que que habíamos evadido, no sé, mucho dinero, porque ustedes están haciendo mal quién sabe qué. Yo les dije: señores, no es verdad. Nosotros no estamos evadiendo dinero, nosotros estamos haciendo 100% nuestra operación correcta. Levantaron su acta y se fueron. Fui a las oficinas de Hacienda y me atendió una mujer, lo recuerdo muy claramente. Y esta mujer, en su gran escritorio ahí en la oficina que tenía, yo estaba sentado frente a ella, y ella, con una voz así muy imperiosa, me dijo: le voy a dar la oportunidad de que reconozca su falta, y le voy a hacer un descuento de la multa de 20% si usted firma para pagar ahora mismo. Y yo le dije: no, yo no puedo aceptar eso, porque nosotros estamos haciendo todo legalmente, correctamente. Se me quedó mirando y me dijo: señor, en este país todos somos evasores fiscales. Yo le dije: señora, entonces usted tiene delante de usted al único que no está evadiendo impuestos en este país, y se lo voy a demostrar. Me fui, nos pusimos a pelear contra ellos, y no pagamos un solo peso de multa, porque estábamos haciendo las cosas correctamente. Pero no es lo común en este país. Y yo quiero animarte: sí es posible ser cristiano y tener un negocio. Sí es posible hacer las cosas en armonía con las leyes de Dios y vivir. No con riqueza, no, pero sí con dignidad y con un testimonio de honestidad y de integridad. No con lujos, porque mucho se va para Lolita, como se llamaba antes, para las prestaciones y para tantas y tantas cosas que Hacienda y todas esas organizaciones hacen. Pero yo creo que hacer las cosas como Dios nos pide que las hagamos es el camino correcto, y es el camino para el contentamiento.
tener una conciencia tranquila, hacer las cosas como Dios manda, nos va a dar una satisfacción que nada, ni el dinero, ni nada nos va a